El mega decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno tiene dimensiones gigantescas, prácticamente inabarcables. Cada lectura o relectura, se está haciendo una especie de lectura colectiva del decreto, genera que los especialistas de distintos temas encuentren nuevas disposiciones que siempre van en la misma dirección: fortalecer al poderoso de ese área. La resolución elimina decenas de regulaciones, habilita la privatización de las empresas públicas, entre ellas, por ejemplo, YPF, y abre la puerta a todo tipo de operaciones con dólares. Se propone reformar regresivamente el sistema laboral, liquidando de un plumazo conquistas que costaron décadas de lucha al movimiento obrero. También pretende cambiar el sistema de salud y de la industria farmacéutica, deroga la ley de alquileres. Son como 300 reformas que contiene el texto, que se publicó hoy en el boletín oficial y empieza a regir mañana. El decreto deroga leyes que obligan a las empresas a garantizar, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos, elimina las normativas de promoción industrial en zonas desfavorecidas, pretende desregular las telecomunicaciones y hasta propuso la creación de sociedades anónimas en el fútbol, dentro de un decreto de necesidad y urgencia. Habilita otra cosa, que los extranjeros no tengan límites para comprar tierras. Nuevamente, en el ámbito laboral se deroga prácticamente el derecho a huelga, de eso hablábamos con Luis Campos en la entrevista, porque declara esenciales muchas actividades. Autoriza jornadas de trabajo de 2 horas diarias, termina de hecho con las horas extras, aumenta el periodo de prueba a 8 meses y habilita cambios en las indemnizaciones, siempre en perjuicio del trabajador o la trabajadora. Cada ley derogada o reformada puede tener un nombre propio. Esto lo dijeron varios periodistas, entre ellos Leandro Renú, por ejemplo, de Página 12. La derogación de la ley de góndolas, abastecimiento y observatorio de precios va como anilla al dedo para la coordinadora de productos de la alimentación, la poderosa Copal, que reúne a las grandes empresas de la alimentación. La desregulación de los ingenios, por ejemplo, es a favor del Ledesma, en Jujuy. La reforma del sistema de salud y las prepagas está al servicio de Sismédica, LOSDE o Galeno. La modificación de la ley de tierra aparece a pedido de los magnates como Lewis o Benetton, que son dueños de parte de la Patagonia. La empresa de Elon Musk, de eso va a hablar Diego Sacchi, fue nombrada directamente por Milei, como que tiene su artículo a medida en el decreto, Starlink. La ley de alquileres favorece al lobby inmobiliario, las reformas laborales al conjunto del empresariado, etc. El DNU, asesino de Milei y sus consecuencias, zanjó por la vía de los hechos un debate abierto por lo menos hasta ayer. Una discusión que enfrentaba a aquellos que decían que había que esperar a que se hiciera, comillas, la experiencia con el gobierno en un tiempo indeterminado, contra quienes considerábamos que correspondía salir a enfrentarlo ahora, porque ya con el caputazo, con el paquetazo de Caputo, estaba infringiendo un daño mayúsculo a las mayorías populares y había dejado claro tanto el rumbo como los métodos. Los tiempistas de siempre, los genios de la correlación de fuerza siempre adversa, decían que no era el momento y que la marcha que había convocado la izquierda era casi ultraizquierdista. Bueno, si tomamos la jornada de ayer de conjunto, la movilización, la marcha de la tarde en la que participó todo el equipo del Círculo Rojo, logró quebrar el protocolo de Patricia Bullrich, evidentemente, y como dijo Alejandro Berkovich acá en Pasaron Cosas, hizo su aporte para que se perdiese el miedo. Empalmó, en parte allanó el camino a los cacerolazos de la noche. A eso se sumaron en el día de hoy asambleas en múltiples lugares de trabajo, movilizaciones, ruidazos alrededor de todo el país, ahora con represión en Córdoba, pero en muchas provincias del país, paros, concentraciones, un llamado a una movilización de la CGT, todavía sin fecha de paro, y muchas más acciones. Todo eso si tomamos las 2 jornadas de conjunto. En el libro, que lo vengo nombrando mucho en el último tiempo, El largo camino de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda, Stuart Hall
sociólogo jamaiquino, pero que residió gran parte de su vida en Gran Bretaña, escribió que la derecha de ese momento, la derecha thatcherista, se había renovado y reformado completamente. Decía, constituye una fuerza político-ideológica de un tipo completamente nuevo. Y a pesar de los gestos que la dirigencia de esa derecha ocasionalmente hace hacia la tradición, como Milei también, que hace muchos gestos hacia la derecha y a la tradición conservadora, ahora debe ser entendida como una fuerza política activa, comprometida activamente con la filosofía que dice que, y esto es lo importante, para conservar debe reformar, y para preservar debe revolucionar. Algo así propone Milei, en condiciones absolutamente diferentes a las de Margaret Thatcher. Lo hemos analizado también esto en este espacio, pero lo que quiero destacar acá es que la disposición hacia determinados fines para los cuales propuso diferentes medios, un ajustazo inicial, un protocolo represivo y un reseteo general del país para devolverle todo el poder al poder, tiene un objetivo claro. Para ese objetivo puso al conflicto en el centro. Cree, y en esto tiene razón, que para lograr una salida desde el punto de vista de este régimen social, es decir, desde el punto de vista de la reestructuración capitalista que reclama el poder, es inevitable el conflicto, o para decirlo más llanamente, es ineludible el combate. En ese punto, y destaco solo en ese punto, es un thatcherista convencido. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque define o ayuda a definir la estrategia para enfrentarlo, la necesidad de asumir al adversario, o al enemigo si quieren, tal y como se presenta. Porque el DNU para Milei puede ser un objetivo de máxima en tiempo y forma, pero también puede cambiar los medios en el camino. No está descartado que tome la propuesta de los radicales, que en su comunicado oficial dicen que muchos puntos del decreto son correctos y que se podría enviar una ley en espejo, es decir, le proponen a Milei que esto lo transforme en una ley, la envía al Congreso para hacer mileísmo por otros medios. Tampoco está descartado que todos se centren en una estrategia judicial. La CGT adoptó ese camino y va a presentar un escrito con una movilización, y que el Poder Judicial, supongamos, declare inconstitucional o ilegal este o aquel artículo, pero deje en pie gran parte del decreto. Es decir, que salga, de hecho, un mileísmo parcial, pero que al final logre avanzar pasos importantes en lo que el mileísmo buscaba. ¿Por qué es clave alertar sobre estas posibles maniobras? Porque la disposición de fuerzas que vimos en estos días, que seguimos viendo por estas horas, dejó en claro que se puede derrotar todo el plan de Milei. El DNU es solo la forma. Porque fracasó el protocolo de Bullrich primero en la marcha y después en los cacerolazos, porque crece la oposición social y la disposición de mostrar esa oposición en las calles, porque a 10 días de asumir ya se expresó y se sigue expresando en las calles, y porque acá están las diferencias con el thatcherismo. Por arriba se parece a los profetas desarmados de los que hablaba Maquiavelo. Él, de hecho, Milei se presenta como un profeta, en realidad como un divulgador de la profeta que sería la hermana, pero dejemos eso para otro momento. Justamente Maquiavelo escribió en El Príncipe que los pueblos son tornadizos, esto es, son cambiantes. Si es que es fácil convencerlos de algo, es difícil mantenerlos fieles a esa convicción. Por lo cual conviene estar preparado de tal manera que cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Para esto, justamente los profetas deberían estar armados. Esos son los que verdaderamente triunfan. Y tanto en esa época, pero más ahora, armado debe entenderse no solo en el sentido del protocolo represivo, de hecho, la mera fuerza a veces es sinónimo de debilidad, sino armado políticamente. Y en ese terreno, Milei tiene muchos problemas. Son una camarilla improvisada, con divisiones internas, con Victoria Villarroel está todo podrido, básicamente, minoría parlamentaria, debilidad institucional, un decreto que ataca a otros sectores, inclusive de las clases dominantes, que no necesariamente le va a cerrar, o sea, muchas contradicciones para llevar adelante esto. Si en estas condiciones se pretende salir al cruce de la guerra que plantea Milei
con ceremonias reducidas a lo parlamentario o a lo judicial, esa sería la forma más perversa de brindarle una fuerza de la que realmente carece. Hay que asumir el conflicto, no por el conflicto mismo, sino para evitar que Milei se ponga el país de sombrero.